Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, tenemos la tendencia de preguntarle a Dios por qué permite tales cosas. Muchas veces la pregunta la hacemos porque consideramos que es injusto lo que estamos pasando, ya sea porque creemos que hemos sido diligentes o que hemos hecho las cosas bien, o porque simplemente no aceptamos las respuestas de Dios. Hay un ejemplo que me gustaría compartirte que nos muestra una claridad de lo que para nosotros es injusto. Un diagnóstico de una enfermedad terminal para un niño pequeño. Los padres tendrán inevitablemente la tendencia a decirle a Dios, ¿por qué no a nosotros que hemos cometido más pecados, más errores en la vida? Él es un niño inocente. La pregunta es, ¿qué es la justicia? El diccionario común dice que la justicia es el principio moral y valor ético que busca dar a cada persona lo que le corresponde o pertenece. Su objetivo es asegurar que las personas sean tratadas de manera imparcial, equitativa y razonable, garantizando sus derechos y manteniendo la armonía en la sociedad. En teoría, esa debería ser la justicia aquí en la tierra, la que deben aplicar los seres humanos. Bajo esa perspectiva, las personas que matan merecerían morir, sin excepción. El que roba debería pagar hasta el último centavo de lo que robó y recibir un castigo. El que infringe la ley debe ir a la cárcel y pagar las consecuencias de su infracción según sea el caso. ¿Pero qué crees? Esa justicia humana no siempre es así de transparente y equitativa al aplicarse, porque hemos visto y seguiremos viendo personas inocentes en las cárceles y personas culpables en libertad en las calles. En este episodio hablaremos acerca de la justicia que imparte el único juez justo que existe, nuestro Dios, quien nos justificó a través de su Hijo Jesús, cuando vino a morir por nosotros y resucitó para que después de ser justificados alcanzáramos la vida eterna. Y conoceremos que la justicia es una cualidad o estándar de rectitud moral, es hacer lo correcto según la ley y que es parte de los mandatos que Dios nos ha dejado en su palabra, pero que Dios en su infinito amor fue más allá y nos envió la justificación hecha carne, que es el veredicto que declara a alguien justo, es la absolución de la culpa. Dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. En este pasaje, Pablo se refiere a lo que está escrito en el Salmo 14 del 1 al 3. Y mira lo que dice Romanos 3 más adelante, en los versos del 23 al 24. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados.
seres humanos hemos experimentado injusticias de diferentes tipos en este mundo caído en el que vivimos. Y me refiero no a las que llegan sin explicación lógica, como los ejemplos que te mencioné al inicio, como los diagnósticos en pequeños que apenas han llegado al mundo y que no han cometido pecado como nosotros, sino a aquellas injusticias recibidas por parte de otro ser humano, como una calumnia, señalamientos de cosas que no hemos hecho, una crítica extrema por un pequeño error o incluso cuando producto de tu esfuerzo otro se llevó o te robó el mérito en tu trabajo, en tu escuela, en tu congregación. Hay también injusticias de parte de los que deberían impartir justicia terrenal, los aplicadores de la ley en los sistemas judiciales existentes en el mundo. Cuando alguien ha cometido un delito que atenta contra la vida, la integridad física de otra persona o incluso sobre sus bienes, pues son hombres y en muchas ocasiones son influenciados por personas sin escrúpulos o simplemente anteponen sus intereses en lugar de la ley que les ha sido mandada a aplicar. Y mira lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:16. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Y mira esta versión del lenguaje actual, que dice: en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. Las injusticias son desigualdades que se viven en el mundo. Han existido desde el inicio de la humanidad, desde el momento en que el hombre se apartó de su Creador. Seguro te estarás preguntando del por qué hay tanta injusticia a diario en el mundo. ¿Y cómo podemos hacer para obtener justicia si aquellos que deben juzgar conforme a la ley son los primeros en incumplirla cuando no la aplican? Y esa es la cara de la justicia de este mundo, la que aplica el hombre a otro hombre en desigualdad. Pero sabes, la justicia de Dios funciona diferente. Fíjate que hay algo muy interesante en nosotros los humanos, que por más buenos que creamos ser, si damos a cada quien según corresponda, y si somos buenos con los buenos y malos con los malos, jamás podremos ser verdaderamente justos, mientras no seamos justificados por la fe en Jesús. A eso se refiere Pablo en los capítulos 3 y 4 de Romanos, ya que él no niega que algunas acciones de los seres humanos sean exteriormente reconocibles como actos de bondad. Pero antes de la salvación, dichas acciones están manchadas por el pecado, ya que no han sido hechas por el hombre para la gloria de Dios y no provienen de la fe, pues muchos hacen cosas buenas nada más para que los vean y recibir alabanzas por ello. Y eso es egocentrismo, el cual es pecado. Por eso es que nadie puede ser lo suficientemente bueno para ganar la salvación por sus buenas obras, si no cree que solo Dios puede regalarle la vida eterna a través de Jesús. Y nadie es lo suficientemente malo para no tener la oportunidad de obtener salvación si se arrepiente de su proceder, porque el amor y la gracia de Dios prevalecen para el que cree. Hay quienes se piensan que son buenos porque cumplen la ley de Dios que fue dada a través de Moisés y se enmarcan en la ley como lo hacían muchos de los judíos,
y los fariseos y los maestros de la ley, quienes tenían establecidas ceremonias religiosas en torno al texto literal de la ley, pero ignoraban practicar la misericordia y la compasión por los demás, la cual era innecesaria según ellos para ganarse la salvación. ¿Sabes que antes que Dios enviara a su Hijo Jesús a morir por nosotros, había una ira, un enojo profundo en Dios, precisamente por la maldad convertida en pecado de la humanidad? Porque en el ser humano no había arrepentimiento de su mal proceder. Y muchos decían conocer la ley de Dios y amarlo, pero hacían lo contrario de lo que a Él le agradaba. Y Dios muchas veces envió destrucción casi total a la tierra para limpiarla. Y allí eran destruidos todos, sin excepción, pues el hombre en su libre albedrío hacía lo que le satisfacía a su cuerpo, sin importar en nada su alma y su espíritu. Y lo mismo sigue operando hoy por hoy en el mundo entero. Pero Dios amó tanto al hombre siempre, y al haber sido su obra maestra, su obra preciada, un día decidió mandar a su Hijo Jesús a morir por toda la humanidad. Y con la resurrección de Él le dio una nueva vida a todo aquel que creyó en Jesucristo. Y ya lo había anunciado a través de los profetas, pero muchos lo rechazaron y siguen rechazándolo hasta el día de hoy, creyendo que el cielo se gana por lo bueno que hacen, cuando en realidad ya Jesús pagó por todo. Si tú te encuentras hoy luchando con la culpa por la maldad o la autoexigencia para poder ser bueno, hoy te traigo una buena noticia. La justicia de Dios no se gana, sino que se recibe por fe en Cristo, quien da a cada quien conforme a su inmenso amor sin condición. Esta semana quiero invitarte a que reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Estoy convencido o convencida de que mi posición justa delante de Dios es un regalo inmerecido acreditado por fe y no un pago por mis buenas obras? Y te desafío a compartir la buena noticia a alguien que se sienta destruido por la culpa y que lucha con sus fracasos, y compártele que aunque todos hemos fallado, Dios ofrece su justicia como un regalo inmerecido a quienes confían en Jesús, pues Él nos ha justificado con su muerte y resurrección. La ley por sí misma no hace justicia. Eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Quien le da valor a la ley es Dios, quien es el único justo. Así que no te confundas. Es importante cumplir la ley, pero no como condición para alcanzar la salvación. Pues si así fuera, Dios solo te estaría pagando por hacer algo por Él o para Él, y Él no es deudor de nadie. Por lo tanto, como dice Romanos 3, 25-26, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Él demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Así que ya no vivas bajo el temor del juicio ni de la ira de Dios por tus pecados. Sin importar el tamaño o el color que tengan, si has aceptado la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesús,
vive en completa paz para con Dios y plenamente confiado en su justicia. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.